Propedéutica en el campo de los procesos socioculturales. Reporte final y conclusiones. Tutora maestra Mariana Ivonne Ortiz Basurto. Presenta Montaño Huitrón Fermín. El tema que vamos a abordar son los impactos socioculturales en las familias mexicanas con parientes migrantes en Estados Unidos ante las amenazas de deportaciones del actual gobierno estadounidense. Introducción. La migración entre México y Estados Unidos es un fenómeno social con profundas implicaciones económicas, culturales y familiares. A lo largo de la historia, millones de mexicanos han migrado en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida, estableciendo vínculos transnacionales que mantienen unidas a la comunidad migrante con sus familias en México. Sin embargo, en los últimos años, el endurecimiento de las políticas migratorias y las constantes amenazas de deportación han generado un clima de incertidumbre, vulnerabilidad, tanto para los migrantes en territorio estadounidense como para sus familias en sus comunidades de origen. El objetivo de esta investigación es analizar mediante textos científicos en la materia los impactos socioculturales que se generan en las familias mexicanas con parientes migrantes en Estados Unidos que sufren las amenazas de deportación del actual gobierno, con el fin de aportar información que pueda servir de base para la elaboración de futuros estudios y creación de programas de apoyo. Esta investigación servirá como base para futuras investigaciones en la psicología social para abordar o tratarse de un tema de actualidad como el que se ha estudiado. Marco teórico. Como tal, la migración sabemos que es el flujo de personas de un país a otro o de un lugar a otro dentro de un mismo país que buscan establecerse de una forma permanente o temporal y cuyos fines pues, son más económicos o en algunos casos de seguridad. Hay diferentes teorías de las redes migratorias. Por ejemplo, se sabe que cuando ya se tiene establecida un grupo en un lugar, pues pueden facilitar como apoyo a otros para que se lleguen o para que puedan ingresar también y aumentar el flujo con un apoyo pues económico o de seguridad. La teoría de los sistemas mundo establece que por las desigualdades que existen en los lugares de origen de los migrantes producto del capitalismo, pues son mano de obra que llega a los países capitalistas como Estados Unidos. Hay una perspectiva transnacional que se dice que las relaciones socioculturales que se establecen entre las familias de mexicanas y las que se puede generar con una sociedad norteamericana, pues hay un vínculos de intercambio de información en ambos lugares. Y pues la dependencia que asegura que entre los dos países, pues al ver desigualdades y tener una dependencia económica entre México y Estados Unidos, pues genera que más migrantes se opten por ir a aquel lugar. Si bien hay impactos socioculturales porque se altera la percepción de la cultura cuando se encuentra a nuevo lugar de origen por parte de las familias, y aparte pues el fenómeno que está aunado a la migración, que es la deportación, pues que es el expulsar a los migrantes porque violan las leyes migratorias y pues algunas cuestiones que actualmente suceden por considerarlos delincuentes o que van a causar daño en aquel lugar. Si bien existen redes de apoyo cuando hay digamos que una deportación, por ejemplo la plataforma de la UNAM, que es Acción Migrante, que da asesoría psicológica y legal, u otra que es la Esperanza Mexiquense, Uniendo Familias, donde se reúne a las familias que llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos con los familiares que están aquí en nuestro país, que si bien pues no es una red para deportación, pues sí acerca a las familias, sobre todo cuando tienen mucho tiempo de no verse, por ejemplo, los papás con los hijos en Estados Unidos. Y otros apoyos que actualmente el gobierno de la República ha establecido con los programas de regreso a nuestro país, al darle apoyos económicos, salud, un empleo temporal y regresarlos de una forma segura a sus lugares de origen. Algunos datos sobre la migración que se tiene hasta el año 2018. El número de personas nacidas en México que residían en Estados Unidos hasta ese entonces era de 12.3 millones de personas. 63% de los migrantes trabajan de 35 a 44 horas por semana.
Las principales ocupaciones de los mexicanos en Estados Unidos fueron obreros, transportistas, trabajadores especializados de la construcción, en los servicios, actividades de reparación, y el 44% de los salarios de estos migrantes están por debajo de los $30,000 anuales. Continuando con el marco teórico, desde la psicología social, que estudia las interacciones y el comportamiento que se da cuando dos grupos humanos se encuentran o una persona con un grupo humano, precisamente para saber esas reacciones internas de esa interacción o incluso hasta la mera posibilidad de interactuar. La psicología social pues, se basa en muchas corrientes de la psicología, como el conductismo, el neoconductismo, o incluso hasta el psicoanálisis, cuando ya son cuestiones personales. Pero aquí de todas esas corrientes vamos a analizar o vamos a utilizar la psicología de la propaganda, que básicamente es utilizar de alguna forma un discurso contra otro grupo por medio del empleo de figuras públicas de reconocido prestigio que van dando un mensaje que pues de alguna forma altera la percepción de las otras personas sobre pues mensaje positivo o negativo. En este caso pues el mensaje de que los migrantes son delincuentes y que de alguna forma se viene impulsando desde el gobierno norteamericano para apoyar una deportación masiva. Finalmente todo se basa en un cambio en el comportamiento por pues la exposición a ciertos estereotipos de las personas migrantes, es decir, asumir que como grupo tiene ciertas características propias o incluso los prejuicios de acusar sin conocer a las personas, hacer un prejuicio y de alguna forma pues alterar la percepción que tengan los ciudadanos. Más adelante veremos que esta psicología social la vamos a utilizar como un elemento de solución para revertir la propaganda negativa. Pero aparte, esta investigación requiere esta propuesta requiere una investigación de campo que profundice sobre todo en determinar con precisión los impactos en las familias que se quedan aquí en nuestro país, porque gran parte de la información investigada en la bibliografía está más relacionada con las personas o las familias transnacionales que viven sobre todo en Estados Unidos. Y pues sí se ha investigado mucho en ese punto, pero lo que sucede con las familias en aquellos lugares. Es decir, pues el estrés que sufren las familias, la fractura cuando un migrante que no tiene la nacionalidad es regresado a nuestro país, cómo las familias tienen que afrontar esa pérdida en cuanto a la falta de recursos económicos, el soporte del familiar y pues vivir con ellos separados. Entonces necesitamos una investigación de campo que nos ayude a profundizar qué pasa realmente aquí en nuestro país con estas familias mexicanas y si bien podríamos tomar como base lo que sucede allá, no podemos categóricamente decir que es lo mismo. Entonces una investigación nos daría la pauta para saber con precisión. Y así, bueno, saber qué necesidades específicas tienen las familias mexicanas, es decir, qué redes de apoyo se le podían brindar, apoyo psicológico, social, legal o incluso económico para generar algún empleo, para soportar o resistir pues un embate de este tipo. También se genera, como se le decía anteriormente, una propuesta de solución pues más a largo plazo que utilice la psicología de la propaganda y es justamente revertir esa imagen que se ha generado del migrante en los Estados Unidos por medio de pues el uso de páginas web o redes sociales que impulsen realmente el verdadero valor de los migrantes que tienen en los Estados Unidos con discurso como construyendo América juntos, como los trabajadores con su trabajo y esfuerzo están creando pues la infraestructura en Estados Unidos, la diversidad cultural que pues se adopta en Estados Unidos y que de alguna forma pues nuestros migrantes aportan, junto con el impulso económico que hacen al pagar sus impuestos, revelar también historias de éxito de migrantes que han podido sobresalir a lo largo del tiempo y pues con números revelar realmente el verdadero aporte que generan los migrantes a la economía norteamericana y la colaboración a la sociedad. Esto iría unido a la realización de eventos comunitarios que refuercen esta propaganda
y pues campañas en redes sociales. Digamos que el efecto sería muy a largo plazo porque pues de alguna forma pues también habría que buscar el apoyo de la sociedad norteamericana para evitar o lograr revertir estas amenazas. Analizando y discutiendo en nuestro tema, pues habrá que ver si realmente el fenómeno que se da, el impacto que se da en una familia es similar cuando se deporta o hay una amenaza. Eso habrá que investigarlo. Y entonces, pues determinar si el objetivo general de esa investigación, que es analizar si los textos científicos o la información puede determinar los impactos socioculturales. Actualmente, con la información que disponemos, consideramos que no se puede determinar con precisión si los mismos impactos que generan en las familias que están en Estados Unidos son los mismos que se generan acá. Eh, Habrá que investigar ya más con una investigación de campo, con encuestas, con entrevistas directamente a las familias, entrevistas estructuradas mediante el uso de un recurso como un cuestionario. Pero sin embargo, sí podemos generar estrategias para mitigar el impacto. Por ejemplo, hay que fortalecer las redes comunitarias de nuestro país, de los migrantes que están en nuestro país, crear espacios donde los migrantes retornados puedan encontrar apoyo emocional y laboral, además de la educación financiera de las familias de México para que no dependan exclusivamente de las remesas y tengan alternativas económicas, junto con políticas de reinserción laboral que les permita obtener empleo en nuestro país, evitando que recurran a la migración irregular nuevamente, junto con asesoría y apoyo psicológico para manejar la separación y las dificultades de adaptación de una forma más estructurada. Por lo tanto, nuestra propuesta de solución pues va más allá en el sentido de que al trabajar con una propaganda positiva y develar precisamente el verdadero aporte de los migrantes en los Estados Unidos, pues pueda fortalecer y unir los lazos y como grupo de alguna forma incidir políticamente para revertir esta situación en futuros procesos electorales y cambiarlo de forma definitiva. En nuestro caso, pues el equipo de trabajo que hizo esta investigación tiene algunas fortalezas, al igual que algunas debilidades. Por ejemplo, las fortalezas es que al ser un grupo diverso y crítico y pues analizó la información muy detalladamente, se concluye, no tenemos una conclusión definitiva en saber si estos impactos verdaderamente influyen en las familias mexicanas hasta no hacer una investigación más profunda, pero consideramos que como fortaleza también, una vez que se tenga una investigación de tipo científico, podemos dar un apoyo o formar redes de apoyo más apegadas a lo que requieren las familias. Las debilidades, bueno, pues como tal, estamos en un proceso de investigación científica. Hay momentos en los cuales los puntos de vista pueden llegar a ser encontrados, pero finalmente todo de alguna forma se conjuga para dar una solución. Conclusiones, pues los migrantes de origen mexicano y otras partes del continente son blancos de una negativa y abierta campaña de propaganda desde el gobierno de los Estados Unidos, que los trata como criminales y pues que ha tenido el respaldo de la ciudad norteamericana que votó por el gobierno del presidente Trump. Aunque inicialmente se consideraba como un discurso político de una campaña presidencial, la realidad es que día con día se endurecen las medidas para deportar a los migrantes que atentan contra su integridad física y emocional, además de su libertad y su patrimonio que han logrado en Estados Unidos. Aquí el fenómeno pues es las familias tienen sentimientos encontrados ya que por un lado requieren los recursos económicos y por otro pues sufren la partida del ser querido que busca empleo en un país que si bien requiere mano de obra, pues también no genera programas, digamos que para que los migrantes puedan trabajar en su territorio y regresar a su lugar de origen cuando la fuente de empleo ha disminuido. La psicología social, claro que entra en juego en esta investigación porque es un fenómeno donde existen interacciones entre las personas, incluso hay una expectativa porque pues, todavía no se sabe lo que puede pasar ante una amenaza, pues hay una percepción social de rechazo y genuina tolerancia, entrando en juego factores como la propaganda negativa, los estereotipos y los prejuicios, más cuando confluyen personas provenientes de los dos países y aunque somos vecinos, tenemos diferentes orígenes culturales que marcan nuestra particularidad forma de ser.
Por el lado de las familias mexicanas, el fenómeno de deportación se observa desde una óptica muy lejana al lugar que se manifiesta, ya que solo se puede tener idea producto de la comunicación con su familiar y la información que existe en los medios de comunicación, porque el conocer los impactos con certeza requiere de profundizar en la investigación con el rigor científico y así obtener la información fidedigna que permita tomar decisiones que le brinden el apoyo a las familias. El trabajo ya ha sentado las bases sólidas para continuar una investigación que llegue a una muestra representativa de la población y que con base en el marco teórico y referencial de una entrevista semiestructurada se pueda obtener información más cercana al problema planteado. Estas son las referencias con las cuales estuvimos trabajando y con esto damos